El valor de un instante es ese sol que se está poniendo en el horizonte, que refleja ese mar que ya está quieto pero a la vez en movimiento, que refleja esos colores cálidos en la arena y que muestra en ese cielo algunas nubes que tan representativas son para algunas analogías que van a encontrar en el libro, porque eso también tiene muchos sentidos al que es nuestra vida. Entonces creo que esto también fue parte de mi sello, de mi esencia, y hoy lo comparto con todos ustedes. La idea fue comenzar cada capítulo con una frase inspiradora, contando un pedacito de experiencia personal, acompañada de todos los aprendizajes más formales que fui atravesando a lo largo de todos esos años. Y al final, y lo van a ver grisados en cada capítulo, al final de cada capítulo hay grisados ejercicios. Y esta es una parte importante y desafiante a la vez para mí, porque algunos de ellos van a encontrar un código QR, porque los grabé, para que puedan practicar e incorporarlos a su rutina diaria si les resuena. El libro nace en realidad muchos años más atrás. Fue en un momento de mi vida en el que pasé por una experiencia de sentido vital muy profunda que para mí marcó un antes y un después en mi vida. Es lo que yo en el libro llamo que enfermé al sanar. Y en ese momento empecé a hacerme muchas preguntas. Y esto me recuerda a un profesor de Harvard, se llama Arthur Brooks, que es un profesor que enseña sobre liderazgo, propósito y felicidad, que él siempre dice que es muy importante hacernos preguntas y sobre todo enamorarnos de las preguntas mucho más allá de las respuestas. Y hace una distinción muy interesante entre preguntas complicadas. Él dice que el mundo está lleno de preguntas complicadas, lleno. Pero que esas preguntas complicadas todas tienen respuesta. Incluso hoy, con la inteligencia artificial, seguro que las encontramos. Pero hay otro tipo de preguntas que él llama complejas, que son preguntas más trascendentales. Son preguntas para las cuales existe tanta cantidad de respuestas como seres humanos existimos. Y aún así, esas respuestas van cambiando a lo largo de nuestro recorrido de la vida. Bueno, yo creo que en ese momento empecé a hacerme ese tipo de preguntas. ¿Quién era? ¿Quién quería ser? ¿Qué es mucho más importante? ¿Y qué sentido le quería dar a mi vida? Todo eso me dio una gran motivación para empezar a investigar, para formarme, para estudiar, para atravesar distintos tipos de aprendizajes vivenciados. Sobre todo eso, que me permitieron conocer herramientas que pasé por mi cuerpo, que practico y que quienes me conocen saben que tengo muchas rutinas que practico diariamente. Algunas me cargan un poquito, pero saben que las hago porque creo firmemente en eso. Creo que los buenos hábitos inciden en nuestra salud y en nuestro bienestar. Entonces, la idea un poquito de este libro fue compartir herramientas de los aprendizajes que fui transitando sobre mindfulness, psicología positiva, gestión emocional y coaching de fortalezas, donde comparto ejercicios sencillos, pero al mismo son poderosos y fáciles para cualquiera que tenga ganas de intentarlo y de que si a alguno le resuena, incorporarlo a su vida. El libro trascienda la experiencia personal. Lo que yo les cuento es las experiencias que yo viví y que me parecieron, las que cuento son las que me parecen relevantes para el propósito del libro. Pero en realidad lo importante no es las experiencias que cuento, sino todo lo que rodea a esas experiencias. Porque la magia está en cómo nos posicionamos ante cada situación de la vida. ¿Qué hacemos con eso? Si hay algo que aprendí, que creo que es uno de los mensajes más importantes, es que en esta vida todo lo podemos aprender y podemos desaprender para volver a aprender. Las neurociencias y gracias a la neuroplasticidad hoy se sabe. No podemos borrar todo lo que ya tenemos, pero podemos sobreescribir con pensamientos y con frases y con herramientas poderosas para crear nuevas construcciones neuronales que sean más compatibles con la vida de propósito que queremos llevar. Se puede. La verdad es que hay un poder muy transformador cuando ponemos atención a cada instante, porque en ese momento somos libres, tenemos la libertad
de elegir, de decidir cómo queremos posicionarnos ante lo que nos sucede. Cuando trabajamos la atención, logramos tener la capacidad de darnos cuenta de las cosas en el mismo momento en el que las estamos viviendo. Por un lado, es maravilloso porque nos permite disfrutar cada momento mucho más, lo que nos enriquece, y eso sí que es bien claro cómo impacta nuestra voluntad. Pero por otro lado, cuando hablamos de emociones, ahí cobra una importancia mucho mayor. Es muy importante abrazar todo el espectro de las emociones. Las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones son mensajeras. Las emociones nos vienen a decir cosas, nos dan información sobre nosotros, sobre lo que nos pasa. Y atenderlas es importantísimo para escuchar, para saber lo que nos pasa y para conocernos mejor, para abrazar nuestra vulnerabilidad. Son como esas visitas que te golpean la puerta y no dejan de golpear hasta que se las abrís. Y bueno, pero abrir no significa que hagamos caso a lo que ellas quieren que hagamos. Con escucharlas es suficiente. Estuvo en Uruguay el doctor Tal Ben-Shahar, que es un profesor, uno de los más grandes referentes a la ciencia de la felicidad y en psicología positiva. Fue un profesor que tuvo los cursos más populares en la historia de Harvard. Bueno, él estuvo en Uruguay, tuve el privilegio de poder estar con él y entrevistarlo. Y él dijo algo que me encantó y que me parece muy gráfico. Tenemos que darnos el permiso de ser humanos. No está mal sentir. Cualquier cosa que sintamos no está mal sentir. Pero cuidado, una cosa es sentir y otra cosa es actuar. Entonces, cuando vivimos una vida consciente, donde podemos darnos cuenta a tiempo, ahí nos podemos despegar de ese huracán emocional que nos embarga y poder tomar una decisión sobre qué hacer con eso que nos está pasando. Los 10 primeros minutos cuando nos despertamos y los últimos 10 minutos, nuestro cerebro es más permeable. Entonces, es el momento ideal para meterle toda la información que queremos, porque es lo que va a determinar cómo va a ser el resto de nuestro día. Entonces, la actitud no es solamente lo que decimos y lo que hablamos, sino también nuestro lenguaje corporal. Ya lo decía Amy Tadic, una psicóloga doctora en psicología social, escribió en el Harvard Business Review: el lenguaje corporal puede dar forma a quién eres. Entonces, a veces, cuando nos levantamos con una actitud muy decaída y ya con un pesar de ese momento, es como que ¿no les pasó alguna vez que siente que después el día es como un poco más pesado, largo y más difícil? Las cosas que tengan que suceder van a suceder igual, pero es muy distinto encararlas con una actitud derrotista que encararlas con una actitud empoderada. Y lo podemos hacer. Saben que algo muy fuerte en mí es el tema de la gratitud, que creo que es un estilo de vida. No me quiero poner muy emocional, pero lo saben. Mi gratitud infinita ante todo, ante este momento. Si a alguno les resuena, los invito a que ritualicen la práctica. Porque la manera de ver efectos en nuestro sistema inmune y en nuestro bienestar es con los hábitos. Entonces, al ritualizar la práctica, con el tiempo se empiezan a ver los beneficios, no van a ser de un día para el otro. Va a llevar tiempo, pero vale la pena. Vale la pena. Y el libro, como ya les decía, yo creo que intenta ser un puente entre, en mi caso, mi experiencia personal y las herramientas que todas estos aprendizajes vivenciales y todas esas prácticas que pasé y que me gustó y que disfruto mucho y me enseñaron a lo largo de estos años. Y es un poquito lo que intento compartir con ustedes para que les sirva de guía o de inspiración, para que los motive a mirar hacia el interior, para que descubran ese poder enorme que tienen adentro ustedes, que saquen esa valijita de herramientas y la
y utilicen cada recurso en el momento indicado, porque no siempre debemos usar todos los recursos. Y nos ayuda a vivir una vida más consciente, con propósito, significativa y más saludable. Así que, como digo en el libro, donde va tu atención, va tu energía, y donde va tu energía, va tu vida. Los invito a que vivan una vida plena, con atención, con conciencia y con propósito. Gracias infinitas a todos. Esta invitación que ella me hizo con su libro me enseña tanto, y tengo que decir que soy la primera alumna que casi toda la noche pongo el Spotify e intento los ejercicios desde que me los pasó. Por supuesto que mi agotamiento físico a veces puede más y me duermo antes de terminar de respirar. Pero bueno, los hice, los hago y aprendí mucho leyéndolo para poder saber qué decir. Creo que si no lo hubiese leído, igual hubiera pensado en mí. Una persona cálida, humana, súper positiva, siempre viendo, me quitaste la frase, el lado lleno de vaso. Que a mis pacientes que tengo alguna acompañándome hoy saben que siempre digo que hay que mirar el lado lleno de vaso. No es por un médico muy bien ya conocido en mí con mi padre, que era cirujano general, lo voy a mencionar por lo menos 2 veces hoy, pero una de las frases con la que quería empezar, y mi padre, que era cirujano general, me decía una vez: querida, padre libanés, árabe, aunque uno salve vidas, la cirugía es siempre una agresión. Entonces hay que saber acompañar a los pacientes para que tengan menos impacto. Y esa frase me quedó toda la vida. Bueno, para no dejar a mi madre afuera, que tuvo 2 cirugías cardíacas con Favaloro, estuve del otro lado, del lado del pariente que espera al paciente, que está siendo agredido para ser salvado. Entonces, de alguna manera son esas experiencias de vida que uno tiene que volcar en lo que sea que uno haga. Pero bueno, viene Mariana a enseñarnos a cómo seguir aumentando nuestro bagaje de conocimientos, de aprendizajes de humanidad. Porque somos humanos y aunque hiciéramos números o ingeniería, siempre está nuestra humanidad en todo, incluso en la cirugía, claramente. Bueno, ¿qué decir del libro? Yo tengo que hablar de ella, no de mí. Pero sí tengo que decir cómo me impactó su positivismo siempre. Porque yo recuerdo la primera consulta con Mariana y recuerdo ese camino que transitamos juntas. Y uno como médico puede percibir al otro, al paciente, en su forma de ser, en su forma de encarar la situación de una enfermedad o incluso de un mejoramiento estético, ¿sí? Entonces uno tiene que ser muy perceptivo. Y en este libro yo voy a enseñar tanto la autopercepción. Uno tiene que conocerse a sí mismo para poder estar en condiciones de conocer al otro y de poder ayudarlo. Así que sigo diciendo cuánto enseña este libro, Mariana, y cuánto aprendí de vos, como la que conocí antes, pero creo que puede ayudar mucho a mucha gente. No quiero redundar en palabras la generosidad, la manera de ver la vida positiva. Realmente creo que la vida es una consecución de situaciones inesperadas. Nadie sabe qué va a pasar dentro de 10 minutos. Por eso yo digo que tenemos que vivir momentos mágicos. Para mí este es uno de mis momentos mágicos en la vida. Momentos mágicos que tenemos que atesorar y vivirlos con conciencia, saber que estamos acá, porque quizá uno llega a la esquina y lo aprieta un auto. Entonces, ¿qué es lo que vale? Lo que uno vive ahora, el presente. Y también así lo vuelvo con mis pacientes. Si están sentados frente a mí, es porque yo puedo ayudar. Y si llegaron a poder ser ayudados, por mí o por todo un equipo de gente, porque yo no soy sola. Trabajo en equipo multidisciplinario y ponemos todos la misma buena onda para sacar a la gente adelante. Siempre pensamos que el que está frente nuestro
puede ser nuestro hermano, nuestra hermana, nuestro padre, nuestro hijo. A medida que crecemos lo vemos como hijos. Entonces, cuando ella dice el valor de un instante, nuestra vida está llena de encrucijadas. Y cuando llegamos al camino que se divide en dos, ahí está la ayuda para que nosotros tomemos el mejor camino. Para que de una experiencia traumática, como digo yo, que fue lo de Mariana, ella haya convertido eso en esto. ¿Sí? Hay gente que se suma a la depresión y se pierde. ¿Sí? Y hay gente que resurge como ella y que encima tiene la generosidad de transmitir y de querer contagiar a todo el mundo su vivencia positiva. Eso para mí tiene un valor incalculable. Y empecé con la frase de mi papá y termino con la frase de Claude Verdad, que era un médico, que decía, a ver si me la acuerdo, curar a veces, haciendo concursos. Aliviar a menudo, pero acompañar siempre. Y yo intento en este momento que ella me permite seguir acompañándola, no solo en la enfermedad, sino también en la salud y en este momento mágico. Así que gracias. Gracias por acompañarme a disfrutar este instante. Sí. Creo que todos tenemos un montón y sacar ese recurso en el momento adecuado es la magia. Y se entrena. Lo mágico es que todo se entrena. A mí lo que me pasó es que muchas cosas me sucedieron y después me cuestioné cómo había hecho lo que había hecho, cómo me había pasado lo que me había pasado. Y por eso me puse a estudiar y ahí me di cuenta que hay un montón de cosas atrás. Pero qué importante que es escucharnos a nosotros mismos, meternos para adentro, conocer nuestra esencia. Tenemos tantas cosas maravillosas, todos, y saber sacar la adecuada en cada momento, es una tarea de todos los días. Por eso hablaba de lo de la trascendencia, que esto se quede con mi experiencia personal. Mi experiencia personal es el ejemplo de todo lo que vino después. Para mí, lo importante del libro, todo lo que yo descubrí, para mí fue mágico. Yo no sabía un montón de recursos que tenía, yo no sabía un montón de cosas que hice y las hice y me pasaron. De repente en un momento me encontré que para entrar a mi casa, yo antes de entrar a mi casa tenía que dar la vuelta y tirarme literalmente en el papá, porque no podía entrar a saludar a mis hijos cuando venía, en ese caso, de acompañar un proceso de enfermedad, no era el mío, que también lo cuento en el libro. Entonces descubrí que tenemos muchas más cosas de las que somos conscientes. Esto es como lo que dice Carl Jung. Él dice que mientras que no traigamos el inconsciente al consciente, el inconsciente va a gobernar nuestra vida y nosotros a eso le vamos a llamar destino. En cambio, cuando vos llevas con todos estos aprendizajes, lo que me enseñaron es que cuando entrenás poner más atención, tu foco de atención a cada momento, descubrís un montón de otras cosas y vas trayendo tu inconsciente a tu consciente y te vas conociendo mejor. Y abrazar esa vulnerabilidad y tener una mirada compasiva con nosotros mismos, que creo que somos nuestros más crueles críticos, es muy humano. Es muy difícil porque creo que también aprendí que podemos renacer todos los días. Yo antes me acuerdo que había una frase que alguien me decía o que había escuchado, decía, bueno, para eso habría que renacer quizás en la próxima vida. Y la verdad es que no. La verdad que renacemos con cada decisión que tomamos. Y la decisión que tomes hoy quizás es totalmente diferente de la que tomarías mañana, pero lo importante es que la hagas con decisión y con conciencia. No pensar en lo grande, en la situación completa. Ir dando pasito a paso. Ir subdividiendo en metas cortas, chiquitas y realizables. Lo más importante, ¿cuál es el primer paso que puedo dar hoy? Y a partir de ahí se empieza a desarmar el ovillo y cuando querés dar cuenta, ya tenés el sol derecho.
Pero el primer paso, ese primer paso es el más importante. Y no mirar tan lejos. Ir pasito a paso. ¿Qué es esto? Cada instante va construyendo el instante que sigue. Entonces, eso te permite... Esto es como... hay una teoría de Csikszentmihalyi que se llama teoría del flow. Teoría del flow es cuando vos haces algo con tanta pasión que pasan las horas y qué sé yo, pero lo más importante es que el nivel de lo que tenés que hacer y el nivel de tus capacidades está equilibrado. Entonces, si vos te pones como meta algo que te supera, es desmotivante, porque es inalcanzable. Si te pones como una meta algo que no vale la pena, que es, tampoco lo vas a hacer porque te aburre. Entonces el desafío está, la magia está en empezar a buscar equilibradamente a esa meta que te motive, que te incentive, buscar algo que sea lo que te impulse a dar ese primer paso. El segundo va a venir solo. Si el primero es bueno, y después el segundo, y después el tercero, es como el que aprende a caminar. Pasito a paso. Y cuando querés acordarlo, tenés corriendo por el jardín. Usted que se vino un segundo tiempo. Tuve los abrazos necesarios para poder ir dando todos esos pequeños pasitos que me trajeron hasta acá. Así que gracias a todos.